Buenas noches con todos. Voy a tomar lista, por favor. Paula Artieda, Buenas noches, Inge presente. gracias. Verónica Balseca, Buenas noches, Inge presente. gracias. Catherine Cobos, Buenas noches, Inge presente. gracias. Alejandra Coello, Buenas noches, profe presente. gracias. Shirley Contreras, Buenas noches, Licen presente. gracias. Nicole Jaramillo, Daniela Jiménez, Buenas noches, Licen presente. gracias. Miguel Ascano, Ingeniero, buenas noches, presente. gracias. Miguel está. Diana Leines, Inge, buenas noches, presente. gracias. Shirley Mejía, Inge presente, buenas noches. gracias. Gopali Montaluisa, Buenas noches, presente. gracias. María de los Ángeles Muela, Tania Quispe, Micaela Román, Buenas noches con todos presente. gracias. Alejandra Salazar, Buenas noches, ingeniero presente. gracias. Jocelyn Santos, Buenas noches con todos, presente. gracias. Ven, Jocelyn Simbaña, Buenas noches, Inge presente. gracias. Mayra Tipanguano, Jessica Vázquez, Buenas noches presente. gracias. Daniel Vera y Jocelyn Vinués, Buenas noches, presente. gracias. Muy bien. Bueno, el día de ayer, pues, se me complicó la noche para poder abrir la clase y habíamos enviado un trabajo de investigación para que el día de hoy pues lo podamos ir revisando, sobre todo el tema de los estados financieros, que es lo que vamos a estar revisando el día de hoy, ¿no? Vamos a terminar de realizar nuestros asientos de diario, mayorizar y de inmediato pues vamos a revisar lo que son pues la construcción del balance de comprobación y a partir de eso los estados financieros, ¿ok? Entonces, por favor, les pido sacar su estado, sus transacciones, ¿sí? Nos habíamos quedado en la transacción número 18, hicimos la parte de lo que es la nómina, ¿sí? Hicimos un rol de pagos y también una tabla de beneficios sociales. Desarrollamos ya la transacción. Esa transacción debió ser pasada al libro diario y del libro diario, pues obviamente a la mayorización, ¿sí? El día de hoy, pues vamos a revisar lo que tiene que ver con los asientos de ajustes, ¿no? Vamos a revisar qué son asientos de ajuste, ¿sí? Y pues principalmente, pues entender que la contabilidad se basa en el cuidado de los saldos pues, para un cierre final, ¿no? Entonces, mismo, pues dentro del material que les había entregado, pues vamos a ver la parte de lo que tiene que ver con los ajustes, ¿ok? Así que vamos a conceptualizar un poco de ajustes que podemos identificar, ¿no? Entonces, dentro de la clase de ajustes, pues existen diferentes clases de ajuste, entre ellos podemos señalar los ajustes de los activos y pasivos diferidos, ¿sí? Los ajustes de activos y pasivos acumulados, también podemos señalar a los ajustes de los activos fijos, propiedad, planta y equipo, también tenemos los ajustes de cuentas malas,
y los ajustes por errores numéricos y o contables, ¿no? Dentro de los ajustes de pasivos, de activos y pasivos diferidos, pues tenemos del activo diferido de corto plazo. Esto se le conoce como gastos que son pagados por anticipado y que se espera que se convierta en un gasto real en el plazo no mayor a un año. Los ejemplos más utilizados pues son los seguros, los intereses, los arriendos, ¿no? Y en este caso dice se debita una cuenta de gasto, ya sea de seguro, de interés o de arriendo, ¿sí? Y se acredita una cuenta de activo denominado pago por anticipado. Entonces, cada vez que nosotros desarrollamos una compra, por ejemplo, de un seguro, sabemos que el seguro lo pagamos de ese instante, pero el seguro nos da una cobertura de 12 meses, ¿cierto? ¿Sí? Por lo tanto, lo estamos comprando en el mes de marzo, ¿sí? Y eso significa que la póliza de seguro va a estar habilitada hasta el 28 de febrero del siguiente año. Por lo tanto, tenemos 12 meses para poderlo utilizar y que nos va a dar una cobertura, ¿no? Por lo tanto, pues dentro del ámbito contable nos dice perfecto. Si bien es cierto, pues tú estás pagando por anticipado un servicio, ¿sí? Pero contablemente lo vas a ir gozando cada vez que vaya pasando el tiempo, ¿no? Sí, cada vez que vaya pasando el tiempo, eso se lo conoce como un diferido, ¿no? Voy a tener un anticipo en este momento, un pago anticipado, y en el futuro voy enviando o devengando al gasto a lo largo del tiempo, ¿no? Para hacer este proceso, pues utilizamos la cuenta de gasto, ya la que es el de vengado, enviar al estado de resultados, ¿sí? Registro a la cuenta de gasto el parcial o el proporcional del periodo de tiempo, por lo tanto, pues si es de un mes, ¿sí? Tomaré ese valor de la factura total y divide para 12 y cada mes iré enviando al gasto el valor que corresponde, ¿no? Esto pasa con la parte de los seguros, igual los intereses. Yo hago una deuda para un año, para 5 años, ¿sí? Lo que hago es enviarlo al diferido. Activo un valor, registro un valor en el activo diferido, ¿sí? Ya sea de corto o de largo plazo, y cada vez que va pasando el tiempo voy registrando el valor correspondiente a ese periodo, envío al gasto, ¿no? Ya sea un gasto de interés, un gasto de seguros. Y lo mismo pasa con los arriendos, cuando se hacen contratos de arriendos de largo plazo, ¿no? O de corto plazo. Hago un contrato de arriendo por un año, por lo tanto, pues el contrato debe ser registrado, ¿sí? Bajo norma internacional financiera, la número 16 dice que debe ser registrado el total del contrato de arriendo, ¿sí? Entonces, si hago un contrato por un año, un contrato por 2 años, hago un contrato por 5 años, una concesión de 5, de 10 años, tiene que ser registrada inmediatamente en el activo. Y lo que voy haciendo, pues, es generando un diferido, una amortización que ya lo estaremos viendo dentro de los activos diferidos de largo plazo, ¿ok? Por lo tanto, pues estas cuentas sirven justamente para poder mantener un registro de un pago anticipado y que ese pago anticipado vaya enviándose al gasto a medida que va pasando el tiempo. Perfecto, muy bien. Luego tenemos pues los activos, la parte de los activos diferidos, pero en este caso a largo plazo. Y acá dice que constituyen inversiones o gastos realizados con anticipación y que se esperan pues que se convierten en gastos reales en el plazo mayor a un año. Tenemos dentro de estos los gastos de instalación, gastos de organización, de constitución, de adecuación, ¿sí? Que se someten al tratamiento llamado amortización. En este caso se debita una cuenta del gasto llamada amortización del activo diferido y se acredita a una cuenta de regulación de activos denominado amortización acumulada del activo diferido, ¿no? Sí, por lo tanto, pues si nosotros desarrollamos un gasto de instalación, ¿sí? Un gasto de constitución, sí que son inversiones grandes, son inversiones fuertes, pues, para que no se afecte el resultado del primer año, lo que te permite la ley es que lo debes hacia una amortización en el largo plazo, ¿no? Entonces, estos activos diferidos me permiten desarrollar este criterio, ¿sí? Que es de amortizar, ¿sí? Los impactos de las inversiones o de los gastos fuertes, ¿sí? Que permite la ley, ¿sí? Que lo pueda diferir o lo pueda amortizar en este caso durante los siguientes años, ¿no? Normalmente, pues una amortización puede estar dada de
5 o 10 años, dependiendo pues del impacto que pueda generar eso dentro del estado financiero, ¿sí? Y se lo va amortizando al 20% anual, ¿no? En el caso de los diferidos, pues como vemos, pues utilizamos las cuentas de amortización, de gasto amortización y nos vamos también con las cuentas del activo denominado amortización acumulada en el de activo diferido, ¿no? Lo siguiente que tenemos, pues, es la cuenta de ajustes a materiales y suministros. En este caso, se debita una cuenta de gasto denominada gastos materiales y suministros y se acredita una cuenta de activo denominado materiales y suministros, ¿no? Esta cuenta se utiliza cuando, pues, queremos controlar los suministros y los materiales que se van comprando, ¿sí? Se genera un inventario, una cuenta de activo. ¿Sí? Y cada vez que vamos consumiendo, voy enviando al gasto, ¿no? Voy devengando, donde utilizo una cuenta de gasto, pues de materiales y suministros, y va contra la cuenta del inventario de materiales y suministros. Eso como los ajustes en el activo. Los ajustes en el pasivo diferido, pues en este caso dice que son saldos de acreedores que constituyen ingresos cobrados por anticipado, ¿sí? Que con el transcurso del tiempo se convierten en ingresos reales. Tenemos cuentas asimismo de servicio como los arriendos, los intereses que podemos generar, ¿no? Entonces, asimismo, pues existe la figura de la parte en la cual nosotros recibimos valores, ¿no? ¿Sí? Cuando recibimos valores se convierta en un valor por pagar. Si el servicio no lo brindamos, pues es una obligación de pago. Significa que si nosotros arrendamos un inmueble por un año, ¿sí? Nosotros recibimos el valor del diferido, del pasivo diferido, ¿sí? Del arriendo por un año, y lo que tenemos es una obligación de devolverle al arrendatario, ¿no? Si en el caso de que nosotros incumplamos el contrato, pues obviamente tendremos que devolverlo. Por eso es una cuenta de pasivo diferido. Asimismo, pues de estas cuentas sabemos que el arrendamiento, el ingreso del arrendo, pues va a ser a lo largo de un año. Por lo tanto, lo que yo voy haciendo es un pasivo diferido, ¿no? Voy registrando el ingreso, ¿sí? Cada vez que va pasando el tiempo, el proporcional del mes, ¿sí? Y voy generando hasta que se acabe el contrato. En este caso, pues dice que se debita la cuenta de pasivo denominada cobros anticipados y se acredita una cuenta de los ingresos, en este caso de ingreso por arriendos, ingreso por intereses. Luego tenemos pues los ajustes de activos acumulados, ¿sí? Que son activos de acumulación que han sido ganados pues en el ejercicio económico, pero aún no han sido cobrados, ¿no? Debido a que no han sido vencidos, se debita pues una cuenta de activos denominada acumulado por cobrar, ¿sí? Y se acredita una cuenta de ingreso, pues básicamente del tratamiento de las cuentas por cobrar, ¿no? ¿Sí? Nosotros generamos pues algún tipo de servicio o entregamos recursos, ¿sí? Y tienen que devolvernos esos recursos, ¿no? Y las cuentas pues se van acumulando, cuentas por pagar, por cobrar, los documentos por cobrar, ¿sí? Las cuentas por cobrar clientes son cuentas de acumulación, que se genera un crédito y que en el futuro pues tenemos que recuperarlas, ¿ok? Luego tenemos asimismo por los ajustes del pasivo acumulado, que pues básicamente es el tratamiento de las cuentas por pagar, ¿sí? Son conocidos como gastos acumulados, son gastos que han transcurrido, pero aún no han sido pagados, ¿sí? Registro devengo el gasto y tengo una cuenta por pagar, ¿no? Se debita la cuenta de gasto y se acredita la cuenta del pasivo denominada cuentas o documentos por pagar o a proveedores, ¿no? Luego tenemos los ajustes de activos fijos o de propiedad, planta y equipo, ¿sí? En este caso, pues se debita una cuenta de gasto denominado depreciación del activo fijo y se acredita una cuenta de regulación de activos denominada depreciación acumulada de activos fijos, ¿no? Recordemos que los activos fijos, pues son bienes que se utilizan para el desarrollo de la actividad, ¿sí? Y por generar, pues, por el paso del tiempo y por el uso de la propiedad, planta y equipo, se debe reconocer un proceso de depreciación, ¿no? ¿Sí? Un proceso de depreciación. Entonces, en este caso en particular, pues hay que hacer un ajuste donde reconocemos la cuenta del gasto denominado depreciación del activo fijo
y se acredita una cuenta de activo, ¿sí? Que se llama depreciación acumulada de activo fijo que le acompañará, pues obviamente, al activo que se está comprando, ¿no? Por lo tanto, pues tenemos que hacer depreciaciones. Para estas depreciaciones, pues existen diferentes metodologías, ¿sí? Hay metodologías de línea recta, metodología de suma de dígitos, tenemos la metodología de órdenes producidas, tenemos metodología de doble cuota, ¿sí? Que son métodos que se generan, ¿sí? A través de la necesidad que va a tener la empresa de reconocer sus desgastes de la propiedad, planta y equipo, ¿ok? Luego tenemos pues los ajustes a cuentas malas, ¿sí? O cuentas incobrables. Esto se utiliza cuando la empresa encuentra que una de sus cuentas por cobrar no puede cobrarse, ya que no tiene ningún valor y por lo tanto pues no tiene sentido mantenerla como un activo y debe anularse, ¿no? Y la empresa pues incurre a llamarle pues a una cuenta de gasto de cuentas malas, ¿sí? Y de evitarlo pues de esta cuenta de gastos denominada cuentas malas y acreditar una cuenta de regulación que se la conoce como el activo, ¿sí? Una cuenta de activo de provisión de cuentas malas o de cuentas incobrables, ¿sí? Entendemos que las empresas pues tienen ese riesgo de entregar créditos, de entregar a crédito su generación de ingresos, ¿sí? Y pues obviamente la ley societaria pues habla que hay que reconocer un valor, ¿sí? Un porcentaje de provisión en el caso de que una de tus cuentas pues sea incobrable, ¿no? ¿Sí? El momento que hay una incobrabilidad, digo, ya está determinada que es incobrable la cuenta, inmediatamente pues tenemos que utilizar estas provisiones que se van realizando de mes a mes, ¿sí? Entonces, dentro de la legalidad societaria para las empresas que no tienen su giro de negocio el desarrollo de créditos, ¿sí? Y generan un crédito, pues y generan un riesgo, lo que dice la ley es que debería provisionar el 1%, ¿sí? Del total de las cuentas por cobrar a ese periodo, ¿sí? Y que la acumulación de cada año no puede superar el 10% de las cuentas por cobrar a ese periodo en particular, ¿sí? Entonces, estas son cuentas que se van a ir acumulando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y el momento que exista exista, pues, o se materialice el riesgo y no haya, y una cuenta, pues, sea incobrable, pues lo que buscas es aplicar o irte en contra de esta provisión que vas desarrollando para dar de baja esa cuenta incobrable, ¿no? Entonces, minimizas el impacto que podría ser de una cuenta muy grande dentro de la contabilidad y que te afecte tus resultados en ese periodo. Entonces, vienes provisionando ya un valor y que el momento, pues, que haya que reconocer un valor de incobrabilidad, pues inmediatamente aplico contra la cuenta de la provisión de cuentas incobrables, ¿sí? Estos ajustes, pues nosotros vamos a revisar cuál de estos, pues nos toca desarrollar dentro de nuestro ejercicio, ¿sí? Para realizar los asientos de reconocimiento y de inmediato, pues cerrar ya nuestra parte de libros, de libro diario, ¿ok? Así que el día de hoy, pues les pido, por favor, no se olviden de sacar sus ejercicios, que imagino que ya lo tienen al día, ¿no? Sí, que están iguales en el ejercicio, tuvieron pues un día para poder trabajar, así que imagino que están al día, que todos tienen y podemos revisar tranquilamente, ¿ok? Perfecto. Muy bien, entonces el día de hoy pues vamos a revisar, tenemos un reconocimiento de cuentas incobrables, ¿sí? Nos habla ya de la parte de reconocimiento del costo de ventas, pero estaba viendo que dentro de este ejercicio pues tenemos aportaciones de bienes, ¿no? De propiedad, planta y equipos, de activos fijos, por lo tanto nos toca reconocer también esa parte, ¿no? Así que vamos a realizar unos asientos, ¿sí? Unos asientos adicionales, realizar unos asientos adicionales para las cuentas, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí pues vamos a hacer nosotros, entonces el asiento número, este sería el 21 y este sería el 20, ¿no? ¿Sí?
Entonces, cálculo de depreciaciones de la propiedad equipo, ¿no? Que así se lo conoce por norma internacional, pues a los activos fijos, pues se les conoce como propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Así que vamos a hacer el cálculo también de las depreciaciones. ¿Vamos? ¿Sí? Entonces, dentro de nuestros asientos de ajuste que tenemos que desarrollar, hemos estado dando crédito, ¿sí? Tenemos saldos de cuentas a crédito, por lo tanto, pues debemos determinar el porcentaje del 1% sobre el saldo de cuentas y documentos por cobrar a la fecha que tenemos que hacer el ajuste, ¿no? Entonces, en este momento, pues nosotros vamos a determinar los saldos de las cuentas y documentos por cobrar. Para ustedes es muy fácil, ¿sí? Es muy fácil, ¿por qué? Porque ya tienen sus cuentas, su mayorización, entonces deberían irse a la cuenta de documentos por cobrar, ¿sí? Deberían ir a su cuenta de documentos por cobrar y y las cuentas por cobrar, ¿no? Entonces deberían ir a su documento por cobrar y a la cuenta a las cuentas por cobrar, ¿sí? Perfecto, ¿cierto? Entonces fácilmente pues deben ir a determinar su transacción. Entonces, cuentas por cobrar y documentos por cobrar. Y documentos por cobrar, ¿no? El saldo, pues a la fecha que vamos a realizar, ¿sí? Entonces, nuestro saldo, ¿cuánto sería? De cuentas por cobrar nos dice que el saldo es en este caso, de 814,752 y de documentos por cobrar debería ser de 1,136,062,35. ¿Cierto? Todos estamos hasta ahí. ¿Estamos clarísimos? ¿De dónde estamos trayendo los saldos? Detalle y el saldo. ¿A dónde nos vamos? Pues obviamente nos vamos a nuestra mayorización. Buscamos la cuenta de documentos por cobrar y las cuentas por cobrar porque son del giro de negocio, ¿sí? Por lo tanto, pues determinamos los saldos, ¿sí? Sumatoria de valores del debe, ¿sí? Versus sumatoria de valores del haber. ¿Cuál es mayor? En este caso es mayor el debe, ¿no? Por lo tanto, tendrá un saldo deudor. ¿Cuál es el saldo deudor? 2.840.155 menos 1.704.000. Eso me da 1.136.000 de saldo. Y en el caso de las cuentas por cobrar, en cambio me dice, tengo una sumatoria de los débitos, ¿sí? De 1.629.504 y los créditos de 814.752. ¿Cuál es mayor? En este caso es mayor los débitos, ¿no? Por lo tanto, sí, voy a tener un saldo deudor. ¿Cuál es mi saldo deudor? La diferencia entre 1.629.000 menos 814.000 y me da un saldo de 814.752. ¿Vamos? Perfecto. Entonces, sobre esta base total, en este caso nos da un total por cobrar, total por cobrar. Tenemos un saldo de 1.950.000 dólares, ¿no? Sí, un saldo de 1.900.000. Por lo tanto, vamos a aplicar lo que dice la ley.
el 1% de cuentas incobrables, ¿no? Ingeniero, buenas noches. Cuéntame. ¿Podemos revisar los documentos por cobrar? ¿No tenemos los saldos? Sí, que es que yo no tengo ese saldo. Yo tengo otro saldo. Chévere, entonces puede Yo ser que está tengo mal. 1.141.222,35. Ya vamos a ver cómo quedaba Yo esto. también tengo ese. Perfecto, muy bien. Entonces sí creo que por ahí tenían una falla en esos que estaba viendo. Entonces aplicábamos estos descuentos. 14,752. Esto menos esto. Acá teníamos los saldos, ¿no? Y esta era la aplicación de esto. Entonces teníamos este saldo menos esto de aquí y nos quedaría esto, ¿verdad? 814,752 y 1,141,000, ¿es correcto? Sí, que yo tengo ese saldo de ahí. Perfecto. 1.141.000 222 con con 35. 122,35. Perfecto, entonces ahí estábamos bien, ¿no? Entonces, el saldo de cuentas por cobrar es de 1.955.974,35. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, sobre esta base, sacamos nuestro 1%. ¿Sí? Sobre esta base sacamos el 1%. Y nos dice que vamos a tener que hacer un asiento de ajuste de 19,559,74 por concepto de cuentas malas, ¿no? Entonces nos decía que el asiento de ajuste nos decía que generábamos una cuenta de gasto, gasto, cuentas malas o cuentas incobrables, depende del texto, ¿sí? Y también podemos tener nuestra provisión, la cuenta de activos, la provisión de cuentas malas, ¿no? ¿Sí? Tenemos ahí. Entonces, la clase de cuenta, pues sabemos que es una cuenta de gasto y la provisión acumulada es una cuenta de activo. Decíamos que todos los gastos se cargan, ¿no? Todos los gastos se cargan, ¿sí? Y la provisión acumulada, que es una cuenta de activo, ¿sí? Es una cuenta de activo, pero en este caso es una cuenta de activo que va a disminuir al activo, ¿no es cierto? ¿Sí? Son de las cuentas de las provisiones acumuladas que son con signo negativo y que aparecen en los estados financieros con signo negativo. Por lo tanto, ¿sí? El efecto es que genera un abono porque disminuye el activo, ¿no? Que genera una disminución del activo. Perfecto. Entonces, por concepto de cargo, registro valores en el debe. Por concepto de abono, registro los valores en el haber. ¿Sí? Y me dice que mi provisión es de 19,559. ¿Sí? Versus mis 19,559,74. Y con eso tenemos principio de partida doble. Seguimos todavía con nuestro diario que respeta la partida doble, ¿no? ¿Todos están hasta ahí? ¿Estamos? Inge, una consulta en provisión acumulada. ¿Qué valor? ¿De dónde sacó el valor? ¿Cómo de dónde saqué el valor? De... Es que me estaba haciendo en la computadora y me distraje, por eso es que no sé. Chévere. Entonces, ¿qué es lo que habíamos dicho? Habíamos dicho que necesitábamos los saldos de las cuentas por cobrar y documentos por cobrar. ¿Sí?
Entonces, nuestro saldo de cuentas por cobrar es de $814,000. ¿Dónde lo encuentro? Pues obviamente lo encuentro en la mayorización que ustedes deben tener la lista, ¿no es cierto? Cuentas por cobrar, 814,752, ¿sí? Y el siguiente saldo, pues encontramos de igual forma en la mayorización, en la cuenta de documentos por cobrar. Deben tener un documento por cobrar, nada más que este debe tener una variación. Nosotros habíamos hecho el cálculo y decíamos que los últimos que teníamos de saldo era estos 4,482,000. Y en el 117 hicimos un abono de 2,526,585. Por lo tanto, ¿sí? La diferencia del saldo que tendríamos entre las dos cuentas era de $1,955,000, ¿no? Esto sacamos de la mayorización. Entonces tenemos 1,955,974, ¿sí? Que es nuestro saldo de cuentas y documentos por cobrar. La ley dice que debo calcular el 1% sobre el saldo de las cuentas por cobrar. ¿Cuál es mi saldo de cuentas por cobrar? 1,955,974. Por el 1%, ¿sí? Por el 1% me da 19,559,74. ¿Estamos? Entonces de ahí sacamos nuestro valor del gasto de depreciación y la provisión acumulada. ¿Ok? Ya, Infe, gracias. Perfecto. Entonces, no se olviden, este de asiento hay que trasladar el asiento 19 al libro diario y por ende, pues, del libro diario a la mayorización. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí, reconocimiento de cuentas incobrables y cuentas malas, ¿no? Asimismo, habíamos visto que dentro del reconocimiento del uso y del desgaste de la propiedad, planta y equipo, tenemos que reconocer depreciaciones, ¿cierto? Sí, debemos reconocer las depreciaciones de la propiedad, planta y equipo, ¿sí? Por lo tanto, pues el día de hoy vamos a ver una parte de las depreciaciones. No la vemos por completo porque pues obviamente eso forma parte de la contabilidad intermedia uno, ¿no? Que ustedes deben verlo en el futuro, ¿no? Así que el tema de las depreciaciones, pues hoy lo vamos a dejar básicamente como enunciado, pues vemos que hay que calcular una depreciación. La depreciación va en función de los saldos de las de la propiedad, planta y equipo, ¿sí? Y sobre eso, pues hay una metodología de cálculo, ¿no? Entonces les había mencionado la metodología de línea recta, la metodología de suma de dígitos, la metodología de doble cuota y también la de unidades producidas. Entonces, depende muchísimo de la organización el escoger qué metodología va a utilizar en función de su necesidad. Si es una empresa productora, posiblemente se va hacia unidades producidas. Si la maquinaria o la propiedad planta y equipo está em, siendo utilizada de una forma excesiva sobre su capacidad, podría ir por una doble cuota, ¿sí? O la más conocida y la que la gran mayoría de las empresas utilizan, pues es una línea recta. ¿Qué significa? Pues que a lo largo del tiempo yo voy depreciando valores específicos o porcentajes específicos de la propiedad, planta y equipo, ¿ok? Entonces, para eso, pues vamos a dejar enunciando, pues vamos a enunciar qué propiedad, planta y equipo tenemos, ¿no? Entonces vamos a listar nuestra propiedad, planta y equipo, ¿ok? Aquí vamos a poner propiedad, planta y equipo, ¿sí? El saldo y vamos a poner los porcentajes de depreciación. Depreciación, ¿no? Entonces vamos a ver qué propiedad, planta y equipo nomás tenemos. Porcentaje de depreciación y el valor de la depreciación y tendremos un par de valores más, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a ver. ¿Qué nomás tenemos de propiedad, planta y equipo? Lo primerito que teníamos pues es
el vehículo, ¿sí? Luego tenemos el edificio. Según esto tenemos el edificio. Luego teníamos una nueva aportación y la nueva aportación decía que teníamos, la nueva aportación nos entrega muebles y enseres, ¿no? Por lo tanto tenemos muebles y enseres también, ¿sí? Para esto pues vamos a hacer un cuadrito de depreciaciones, ¿sí? Vamos a ver. ¿El saldo del vehículo de cuánto es? Pues vamos asimismo a nuestra mayorización y el vehículo cuesta 5.200.000. El edificio, ¿cuánto cuesta? A nuestra mayorización y nos dice que cuesta 2.400.000. Y los muebles y enseres, de igual forma, van a su mayorización, encuentran la cuenta de muebles y enseres, ¿sí? Y dice que son 520.000 dólares, ¿no? ¿Sí? Muebles y enseres son por un valor de 520.000 dólares, ¿sí? Perfecto. Entonces, modelo de línea recta, pues lo que me dice es que a través del número de años que se genere, pues yo voy a tener que desarrollar un porcentaje de depreciación, ¿sí? ¿Quién, quién determina estos porcentajes? En el Ecuador, pues la ley de régimen tributario interno, ¿sí? La tema de retenciones, de depreciaciones, pues es un escudo fiscal, ¿sí? Por lo tanto, pues la regulación de los porcentajes de depreciación los emite la ley de régimen tributario interno, ¿no? Y eso nos dicen, pues, que para los vehículos nosotros los vamos a depreciar en 5 años, ¿sí? A un porcentaje del 20%, ¿sí? En línea recta. En los edificios, ¿sí? Tienen una vida útil de 20 años, por lo tanto, ¿sí? El porcentaje de depreciación anualizado es del 5%. Y en el caso de los muebles y enseres, pues tiene una vida útil de 10 años, por lo tanto, él se deprecia el 10% anual, ¿no? Sí, este es porcentaje anual. ¿Vamos? Entonces, ¿sí? La depreciación para los vehículos es del 20%, para los edificios es del 5% y para los muebles y enseres el 10%. ¿Por qué son estos porcentajes? Porque sabemos que a lo largo del tiempo, en línea recta, yo voy a ir depreciando anualmente este porcentaje y debo ver cuántos años debo depreciar para que se deprecie el 100% de la propiedad, planta y equipo. Por lo tanto, si yo deprecio al 20%, necesito de 5 años para que se deprecie el 100% de la propiedad, planta y equipo. ¿Sí? ¿Qué pasa con los edificios? Si deprecio el 5%, necesito 20 años depreciando al 5% para que sea el 100% del costo del edificio. Y lo mismo pasa con los muebles y enseres, ¿sí? Deprecio al 10% durante 10 años, ¿sí? Entonces, la sumatoria de los 10 años al 10% voy a tener el 100% de la depreciación de la propiedad, planta y equipo, en este caso de los muebles y enseres. Esos porcentajes, ¿dónde los encontramos? Ley de régimen tributario interno, ¿sí? Por ser un escudo fiscal, ¿sí? Por ser un escudo fiscal, pues la ley tributaria, pues nos genera estos porcentajes, que viene pues obviamente de las normas internacionales también, ¿no? Sí, perfecto. Son los porcentajes máximos para este tipo de bienes, ¿no? Perfecto. Ahora sí, vamos a calcular. Entonces aquí vamos a tener la depreciación anual, ¿sí? La depreciación anual. ¿Cómo la calculo? Saldo en libros multiplicado por el 20%, ¿no? Sí, así mismo, saldo en libros, 2.400 multiplicado por el 5%, el saldo en libros multiplicado por el 10%. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esa es mi depreciación anualizada, ¿sí? Pero nosotros solo estamos haciendo la contabilidad de un mes, del mes de marzo, por lo tanto, necesitamos nuestra depreciación mensual, ¿sí?
¿Cómo lo calculo? Digo, pues, ¿sí? Calculo el valor de la depreciación anual dividido para 12 meses, ¿no? Y la depreciación anual dividido para 12 meses. Y obtengo mi depreciación mensualizada. Todos estamos hasta ahí. Eh, Perfecto. ¿Listos? Perfecto. Entonces, ahora vamos a desarrollar los asientos. Entonces la ley me decía que la parte de los ajustes me decía que generaba un gasto de depreciación. Gasto de depreciación, en este caso que tenemos de vehículos, ¿sí? Versus una depreciación acumulada depreciación acumulada de vehículos, ¿no? Luego tenemos una cuenta de gasto depreciación de edificios, edificios versus una depreciación acumulada de edificios. Luego tenemos un gasto, depreciación de muebles y enseres. Y tenemos una depreciación acumulada de muebles y enseres. ¿Sí? Ahí tenemos las cuentas. Decíamos que la cuenta de gasto depreciación es una cuenta de gasto, ¿sí? Las depreciaciones acumuladas son cuentas de activo. Las depreciaciones de gasto depreciación es un gasto. La depreciación acumulada es un activo. Es un gasto y es un activo, ¿sí? Entonces ahí sí, todas las cuentas de gasto se
cargan, ¿no? ¿Sí? Y las cuentas de activo, que son de depreciaciones acumuladas, son activos con signo negativo. Hacen que disminuye el activo, por lo tanto se abonan. Gasto se carga, se abona. Gasto se carga. Perfecto. Entonces, vamos a tomar nuestras depreciaciones mensualizadas, ¿no? Entonces, el vehículo, ¿sí? Por concepto de cargo, registro los valores en el debe. La depreciación acumulada por concepto de abono, registro los valores en el haber. El gasto del edificio, ¿sí? La depreciación es de $10,000, ¿sí? Por lo tanto, la depreciación acumulada tendrá que ser de $10,000. Gasto de depreciación de los muebles y enseres, 4,333. Por lo tanto, la depreciación acumulada de muebles y enseres será de 4,333. ¿Estamos? Y ahí tenemos nuestras cuentas de gasto, depreciación, reconocimiento del uso y del desgaste de la propiedad, planta y equipo, que lo vamos haciendo de forma anualizada en el caso de línea recta, ¿sí? Y se va a repetir el número de veces o el número de años que haga que yo deprecie el 100% de la propiedad, planta y equipo. ¿Estamos? Inge, consulta, el análisis que estamos realizando es mensual, por eso son los valores que lo ponemos mensualmente, Porque porque si estamos fuera, haciendo solo del mes de marzo, ¿no? porque si fuera anual fuera directo de los valores O la sumatoria de, anuales. de hacer las depreciaciones mensuales te va a dar el valor anualizado, ¿cierto? Tienes que, las depreciaciones las haces todos los meses. Corres depreciaciones todos los meses. Entonces, haces 12 depreciaciones en el año mensuales, te da la depreciación anualizada. ¿Ok? Perfecto. Listo. Entonces, hasta ahí la parte de las depreciaciones, ¿no? En este momento, pues sabemos que dentro del cierre que nosotros debemos realizar, ¿sí? Hay un reconocimiento del costo de ventas, ¿sí? Este costo de ventas, pues es sacar el inventario, las unidades que estaban en el inventario, darlo de baja de ese inventario y reconocer un costo de lo vendido, ¿cierto? ¿Sí? Este ajuste, pues, de reconocimiento del costo de ventas. Normalmente los sistemas lo dejan al final del periodo, ¿sí? Para hacer un cierre de todas las cuentas, ¿sí? Y verificar que el uso y el manejo de los inventarios haya sido correcto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos se deben CARDEX y los CARDEX pues tienen saldos y movimientos y lo que se hace al final pues se determina el costeo de esos movimientos y llegamos a determinar el costo de ventas. ¿Sí? Normalmente del ámbito comercial, ¿sí? Dentro de las empresas comerciales, la determinación del costo de ventas
de ventas tiene la siguiente fórmula, ¿sí? Dice, el inventario inicial de las mercaderías más las compras del periodo y menos el inventario final, ¿sí? Así se determina el costo de ventas, ¿sí? ¿Cómo lo determino? A través de esta fórmula, ¿no? Digo, el costo de ventas es igual al inventario inicial de las mercaderías más las compras del periodo, compras de mercadería, ¿no? Más las compras de mercadería y menos del inventario final, lo último que queda en las bodegas, ¿no? Por lo tanto, determino de esta manera el costo de lo vendido, ¿sí? Si yo subo el inventario inicial más las compras, tengo lo disponible para vender. Si resto lo que ya salió del inventario, ¿sí? Si resto todo lo que me queda en inventario, eso quiere decir que es todo lo que yo consumí, ¿sí? Y eso es mi costo de venta. Ahí tenemos esa fórmula, que es el inventario inicial de las mercaderías más las compras del periodo menos el inventario final de las mercaderías, ¿no? Costo de venta, ¿no? Que normalmente lo vamos a visualizar de la siguiente manera. Costo de ventas es igual inventario inicial más las compras menos el inventario final, ¿no? En algunos textos lo van a encontrar así, resumido, cómo determina el costo de ventas, ¿no? Costo de ventas es igual, inventario inicial más compras menos el inventario final de las mercaderías. Este ejercicio, por ser didáctico, pues vemos que no tenemos un saldo inicial no tenemos un inventario inicial de mercaderías, se hicieron compras y no tenemos el saldo final de las mercaderías. Por ser un ejercicio didáctico, pues por eso dentro de nuestras transacciones de ventas nos daban ya los porcentajes que había que calcular, ¿cierto? Sí, los porcentajes que debíamos calcular. Entonces dice, en la primera transacción de venta dice el inventario el 40% corresponde al costo de mercadería, ¿sí? Entonces, de los $430,000, el 40% es costo de mercadería, ¿sí? Eso viene de la transacción, ¿sí? Vamos a poner aquí transacción 5, ¿sí? Y me dice, ¿sí? Que mi venta, en este caso es ¿de cuánto? De la transacción 5 es de $430,000, ¿no? ¿Sí? Entonces, el 40% de esto se llama costo de venta, ¿sí? Por lo tanto, digo, de los $430,000 por el 40%, ¿sí? Y tengo ya mi costo de venta, ¿sí? Ese era muy facilito, ¿sí? Entonces, el 40% de mis ventas es el costo de ventas. Entonces, son $172,000. Perfecto. Primera transacción, que es la número 5, ¿no? Luego tenemos una transacción número 11, es la siguiente transacción de venta, ¿no? En el caso de la transacción 11 de venta nos dice el precio de costo, ¿sí? El precio de costo tiene un recargo, ¿sí? Del 75% de una utilidad, ¿sí? O sea, el precio sobre el costo fue calculado con una utilidad del 75%, ¿sí? Entonces, en la transacción número 9, ¿sí? Me dice que mi venta asciende ¿a cuánto?
Transacción número 11. No, transacción 11, perdón. Transacción número 11, mi venta es de $6.560.000, ¿no? Es la transacción número 11. ¿Sí? Y ahora me dice que yo tengo una utilidad, en este caso es del 75%, ¿verdad? Eso me dice. ¿Sí? La utilidad es del 75%. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a calcular, ¿sí? Nuestro costo de ventas a través de esto, ¿no? Entonces nos dice, ¿sí? Que las ventas, ¿sí? Vamos a hacer una regla de tres simple, ¿no? Las ventas son el 175% por arriba del costo, ¿sí? Y yo quiero determinar cuál es mi 100%, ¿cierto? Hacemos una regla de tres simple, ¿no? ¿Sí? Me dice que mi venta es del 175 tiene un recargo del 75% del costo. Si el costo es del 100%, por lo tanto mi venta será del 175%. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Regla de tres simple, ¿no? Regresamos a temas de regla de tres simple. Entonces digo, ¿sí? Multiplicamos en cruz, ¿no? ¿Sí? Así nos decía la regla de tres simple. Por lo tanto, digo, mi valor de las ventas, ¿cuánto es? Mi valor de la venta es de $6.500.000. ¿Sí? Eso es del 175%. ¿Sí? El costo es la incógnita, ¿no? ¿Sí? El costo es X, la incógnita. ¿Sí? Entonces yo voy a hacer que mi costo de ventas será igual, ¿sí? A 600, a 600, 6.560.000 multiplicado por el 100% y dividido multiplicado por el 100% y dividido para el 175%. ¿Sí? Por lo tanto, pues mi costo de ventas asciende a $3.748.000. ¿Cierto? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Sí? Y pues obviamente necesitamos comprobarlo, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿mi utilidad de cuánto es? Utilidad. ¿Sí? Mi utilidad es igual al 75%, ¿sí? Del costo, ¿no? Por el 75% y mi utilidad será mi utilidad será 2.800.000. Por lo tanto, mis ventas deberían ser mi costo más mi utilidad. Y es el valor de $6.560.000. ¿Vamos? Comprobado que el cálculo es correcto. Por lo tanto, mi costo de venta de la transacción 5 y de la transacción 11 ya los tengo determinados. ¿Sí? Luego tenemos en la transacción número 13, también tenemos una venta, pero en este caso dice la utilidad es del 80%, ¿no? ¿Sí? $7.618.000. Entonces, el criterio es desarrolla este mismo cálculo. ¿Sí? Entonces, la transacción número 13, mi venta, en este caso es de ¿cuánto? La venta es de $7.618.000. La utilidad ya no es del 75, sino es del 80. Eso quiere decir que mis ventas son el 180%,
¿sí? Por lo tanto, pues con eso calculamos nuestro costo de ventas, que es de 4.232.000 dólares. La utilidad multiplicado el costo por la utilidad, por el 80% es la utilidad. Si sumamos, me da los 7.618.000 dólares. ¿Sí? Y ya tenemos los costos, el costo de venta de las tres transacciones, ¿no? De las tres transacciones de venta que hemos hecho en este ejercicio. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Parecer sí estamos, ¿no? Ingeniero, ¿puede volver a repetir qué suma para que me dé la venta? ¿La venta? Y en el anterior, pero en el de 2.811.000, para que Ah, le dé los 6 millones. ¿qué es lo que hicimos aquí? Tomamos. Me dice que sobre el costo, el 75% es utilidad para llegar a determinar mi precio. ¿Sí? Determinaciones de precio. Entonces me dice que mi utilidad tiene que ser sobre el costo el 75% más, ¿cierto? Entonces el 75% de mi costo es 2.811.000 dólares. Por lo tanto, mi precio es el costo más la utilidad. Sí, eso lo verán ustedes más a detalle con determinación de precios cuando estén viendo contabilidad de costos, ¿no? En la contabilidad de costos, pues van a aprender a desarrollar y a calcular precios, ¿no? Sí, y pues básicamente es como se calculan precios, ¿no? Si yo ya determino mi costo del producto, ¿sí? Voy al mercado y en el mercado me dice, pues sí, puedo vender ese producto, ¿sí? Pero con una utilidad. Entonces determino qué porcentaje puedo llegar a ponerlo en el mercado. Entonces recargo a mi costo una utilidad y tengo mi precio. ¿Sí? Que es la teoría de los precios, ¿no? Dentro del ámbito económico. Y ahí tenemos ya los tres costos de venta, ¿no? Que vamos a reconocer en nuestro ejercicio. ¿Sí? ¿Listos? Perfecto. Entonces, con eso, pues vamos a nuestro asiento de ajuste y nuestro asiento de ajuste nos dice que para determinar el costo de ventas, pues necesitamos reconocer una cuenta de costo de ventas, ¿sí? Utilizamos la cuenta de costo de ventas y damos de baja el inventario de mercaderías, ¿no? Inventario de mercaderías. ¿Qué clase de cuentas del costo de ventas? Pues es una cuenta de costo, ¿no? ¿Sí? Y el inventario de las mercaderías era una cuenta de activo. Todos los costos, decía ¿cómo es nuestros tecnicismos decía que todos los costos se cargan
¿sí? Y el caso del inventario de mercaderías, ¿sí? Teníamos inventario de mercaderías, ¿sí? Como hemos vendido, disminuye el saldo. Cuando disminuye un activo, ¿sí? Tenemos un abono. ¿Qué valor va a ser? Vamos a sumar el costo de ventas, ¿no? Por concepto de cargo, registro los valores en el debe. 172.000 más 3.748.000 y 4.232.000 dólares. ¿Sí? Por lo tanto, mi costo de venta del periodo es de 8.152.000 dólares. Por concepto de abono, registro los valores en el haber. Y tenemos ahí el registro del costo de ventas, ¿no? Sí, registro de costo de ventas. Perfecto. Y con eso, pues tenemos ya todos nuestros asientos de ajuste hasta el reconocimiento del costo de ventas. ¿Sí? Tenemos cuadrado nuestra sumatoria de debes y nuestra sumatoria de haber. Por lo tanto, hemos trabajado todo el tiempo respetando principio de partida doble. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Trasladar esto hacia el libro diario y del libro diario hacia el libro mayor. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien, entonces con eso pues tenemos ya la primera parte, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ahora vamos a seguir trabajando con el tema del traslado de la información, ¿no? Vamos a definir, vamos a la parte vamos a definir lo que es un balance de comprobación, así que vamos nuevamente a generar conceptos con el material que tenemos, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos hecho, sí, ya hemos hecho y hemos visto lo que es la mayorización, la determinación de los saldos dentro de la mayorización, ¿sí? Y el día de hoy pues vamos a ver lo que es un balance de comprobación, ¿sí? Este balance de comprobación, pues es una relación de todas las cuentas con sus saldos y sumas, ¿sí? Tiene la finalidad de determinar que los registros realizados en el libro diario y trasladados al libro mayor sean correctos. Por eso se lo conoce como balance de comprobación. Y dice que la suma de los débitos, o sea, la sumatoria de los debes, sean iguales a la suma de los créditos, o sea, del haber, que significa pues que hemos trabajado con principio de partida doble. Y finalmente la suma de saldos, la sumatoria de los saldos deudores, sean iguales a la sumatoria de los saldos acreedores. ¿Sí? Su estructura pues es la siguiente, ¿no? Tenemos un encabezado que comprende del nombre de la empresa, ¿sí? El nombre del documento, que será el balance de comprobación, ¿sí? Y el periodo al cual corresponde. Y en el cuerpo del documento, pues dependiendo del formato, comprende de números o códigos, las cuentas, sumas, ¿sí? Las sumas, dentro de las sumas tenemos los débitos y los créditos, ¿sí? Y los saldos tenemos saldo deudor y saldo acreedor. Entonces, este balance de comprobación me sirve ¿para qué? Para comprobar que los movimientos vienen de principio de partida doble y que los saldos que vamos a determinar
vengan bajo el criterio de partida doble. ¿Ok? Entonces, la estructura que tiene un balance de comprobación es la que tenemos a continuación. ¿Ok? Entonces dice el balance de comprobación, ¿sí? Este es de 8 columnas y tenemos la cuenta, ¿sí? Tenemos las cuentas, movimientos, la sumatoria de los débitos, la sumatoria de los créditos, tenemos los saldos, saldos deudores, saldos acreedores. Y las siguientes columnas, pues habla del inventario de las cuentas reales, cuentas de activo, pasivo y patrimonio, y las cuentas de resultado, que son las pérdidas y ganancias, o sea, los costos y gastos y los ingresos, ¿cierto? Entonces, el día de hoy vamos a hacer este rayado de balance de comprobación dentro de nuestro ejercicio, ¿ok? Así que vamos a hacer un rayado de balance de comprobación. Muy bien, entonces tenemos una siguiente hoja y ponemos aquí balance de comprobación. ¿Sí? Este es el balance de comprobación. ¿Sí? Vamos a tener nuestro detalle, vamos a tener nuestros movimientos de débitos y créditos. ¿Sí? Muy bien, vamos a ponerlo así. Entonces tenemos un encabezado. El encabezado nos decía que era el nombre de la empresa. ¿Sí? Y acá tenemos, en el encabezado teníamos el nombre, que es el balance de comprobación, ¿no? Perfecto. Entonces aquí vamos a poner pues, el código, las cuentas, y vamos a poner los débitos, acá ponemos los créditos, luego ponemos los saldos deudores, deudor y saldo acreedor. Acá tenemos movimientos de activo, movimiento de pasivo, pasivo y también de patrimonio, ¿no? Y acá tenemos los costos y también los gastos. Y acá tenemos los ingresos. ¿Sí? Ahí tenemos nuestras cuentas, ¿no? Vemos esta parte de aquí. Perfecto. Ahí tenemos un formato de balance de comprobación. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los saldos, las sumas, perdón. Sumas. Por eso se conoce como el balance de sumas y saldos también, ¿no? Porque acá tenemos los saldos. ¿Sí? Acá tenemos las cuentas reales o de inventario. ¿Sí? Y acá tenemos las cuentas nominales. ¿Sí? Así sería.
Ahí está, nuestras sumas y saldos. Y la parte de los reales. ¿Sí? Entonces, si todo va bien, si todo fue bien dentro de nuestro libro diario, ¿sí? Porque todo nos fue bien dentro de nuestro libro diario, ¿no? ¿Por qué? Porque llegamos a determinar que estamos en las sumas, pues tenemos el debe y en el haber tenemos una paridad, tenemos una ecuación. Por lo tanto, en, eh, siempre estuvimos en ¿cómo es? Respetando el principio de partida doble. ¿Sí? Eso trasladamos a nuestro libro diario y nuestro libro diario tiene que estar igual cuadrado. La mayorización, pues obviamente fueron trasladando ustedes los movimientos, ¿sí? Trasladaron los movimientos según van apareciendo y con eso ustedes van a determinar los movimientos de las sumas y los saldos, ¿no? Entonces tenemos movimientos de caja, por ejemplo. Tenemos la sumatoria de los débitos y la sumatoria de los créditos. Entonces tengo las sumas, ¿no? Tengo la sumatoria de los débitos y la sumatoria de los créditos. Y determino mi saldo. ¿Cuál es mi saldo? Si el debe es mayor que el haber, tengo saldo deudor, ¿sí? Y si en el caso de la sumatoria de los débitos, de los créditos, es mayor a los débitos, ¿sí? Es mayor a los débitos, tengo saldo acreedor, ¿cierto? ¿Sí? Entonces tengo un saldo acreedor. Por lo tanto, ¿cómo saco saldos? Es la diferencia entre el debe y el haber, o la diferencia entre el haber y el debe, dependiendo de cuál es mayor, ¿cierto? En este caso, de los documentos por pagar, los créditos son mayores a los débitos, por lo tanto, resto créditos menos débitos y me da el saldo de 3.280.000. En el caso de caja, los débitos son mayores a los créditos, por lo tanto, tengo un saldo deudor. ¿Sí? Hasta ahí, todo perfecto, ¿cierto? Inmediatamente que hacemos eso, pues vamos trasladando a nuestro libro, a nuestro balance de comprobación. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo primerito que vamos a hacer es cómo van apareciendo las cuentas, ¿no? Entonces, tenemos nuestra mayorización y aparece la cuenta caja, ¿sí? Y la llevo hacia mi cuenta caja, ¿sí? Luego digo mis débitos, ¿sí? Como ustedes tienen todos los débitos completos, entonces dice, voy a mi mayorización y tomo la sumatoria de los débitos. Luego voy a mis créditos y digo, la sumatoria de mis créditos y voy a mi mayorización, ¿no? Y tomo la sumatoria de los créditos. ¿Sí? En el caso de los saldos, ¿puedo ir al balance de comprobación o puedo desarrollar puedo ir a la mayorización o puedo desarrollar dentro del balance de comprobación? ¿Y cómo sacaría los saldos? Pues digo, igualito como hicimos en la mayorización. ¿Sí? Miro cuál es mayor. En este caso, en caja, los débitos son mayores a los créditos. Por lo tanto, ya sé que voy a tener un saldo deudor. Tomo mis débitos y resto de mis créditos. Y tengo el saldo deudor. ¿Sí? Siguiente cuenta que aparece. ¿Sí? En este caso de la mayorización aparece la cuenta de vehículos. ¿Sí? ¿Qué saldo tienen los vehículos? La mayorización y me dice que tiene un movimiento de 5.200.000. ¿Cierto? De 5.200.000. ¿Sí? Y no hay movimientos en los créditos. Por lo tanto, yo ya sé que mi saldo será deudor. ¿Sí? De igual forma voy a la siguiente cuenta. ¿Cuál es la siguiente cuenta? Es el edificio, ¿no? Igual el edificio me dice, mi saldo es de ¿cuánto? De $2.400.000. No tiene movimiento en los créditos, por lo tanto será un saldo deudor. ¿Sí? Siguiente cuenta. Documentos por pagar.
¿Tiene sumatoria de débitos? ¿Sí? Vamos a la mayorización y dice, sí, sí tiene sumatoria de débitos. $910,000. ¿Tiene sumatoria de créditos? Sí, sí tiene sumatoria de créditos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora sí, ¿cuál es mayor, mis débitos o mis créditos? Es mis créditos, por lo tanto ya sé que es un saldo acreedor. Y digo, 4.190.000 menos 910,000 me da un saldo acreedor de $3.280.000. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí? Pues estamos, ¿sí? Registrando bajo principio de partida doble, ¿sí? Bajo el principio de partida doble estamos desarrollando nuestra, nuestros registros, ¿no? ¿Cómo identificamos nuestra partida doble? Pues básicamente porque estamos trabajando bajo ese contexto, ¿no? Aquí tenemos nuestra T contable, aquí tenemos nuestra T contable, ¿no? Igualito que cuando trabajamos, cuando trabajamos en el libro diario, ¿no? Y tenemos nuestra T contable, tenemos ahí nuestra T contable. Acá donde vemos nuestra T contable, pues básicamente nuestra T contable, pues la encontramos en esta instancia, ¿no? Tenemos una T contable por acá también. Ahí tenemos T contable. Acá tenemos T contable, también tenemos T contable, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos una T contable y la vamos a identificar con esto de aquí, ¿no? Ahí tenemos una T contable también. ¿Sí? T contable. ¿Dónde más tenemos T contable? Por acá tenemos otra T contable. ¿Sí? Por lo tanto, siempre vamos a tener que cuadrar nuestros movimientos. Ahí tenemos T contable y acá tenemos T contable. Perfecto. Entonces, como vemos, pues en todo momento tenemos la T contable. Por lo tanto, nosotros al final de un balance de comprobación vamos a tener nuestras sumas, ¿no? ¿Sí? Vamos a tener nuestras sumas. Y lo que vamos a hacer es desarrollar nuestras sumas. ¿Sí? El momento de trasladar todas nuestras sumas, ¿sí? Debería cuadrarnos con nuestros débitos, debe cuadrarnos contra nuestros créditos. Y nuestro deudor tiene que cuadrar con nuestro acreedor. ¿Estamos? Esa es la primera parte que quiero que trabajen, por favor. ¿Sí? Desarrollen, trasladen las cuentas, cada una de las cuentas, sus movimientos de débitos y créditos, ¿sí? Y sus saldos, deudores y acreedores. ¿Sí? A partir de eso, pues ustedes dentro de la parte del código, pues no vamos a poner un código, sino vamos a ver clase de cuenta, ¿no? ¿Sí? Y acá en la clase de cuenta van a poner, caja es una cuenta de activo, ¿sí? Vehículos es una cuenta de activo, edificio es una cuenta de activo, documentos por pagar es una cuenta de pasivo, ¿sí? Una cuenta de pasivo, ¿sí? Y así sucesivamente según va apareciendo las cuentas, ¿no? Sí, habíamos visto la de capital social, que es una cuenta de patrimonio.
cuenta de patrimonio. ¿Sí? Cuenta de patrimonio, luego aparece la cuenta. ¿Qué cuenta más aparece? La cuenta bancos, ¿sí? Luego aparece el inventario de las mercaderías, según veo. Luego aparece el 15% de IVA en compras, ¿sí? Y luego aparece cuentas por pagar. Después aparece retenciones en la fuente y luego aparece la retención en la fuente del IVA, ¿no? Entonces, así lo voy clasificando. Cuenta de activo, inventario de mercaderías es un activo, el IVA en compras es un activo, todo lo por pagar es un pasivo, ¿sí? Retenciones de la fuente son pasivos, retenciones de la fuente son pasivos, ¿sí? E ingresamos pues todas las cuentas que necesitemos ingresar para que este balance de comprobación se vea de la siguiente manera, ¿cierto? Entonces ahí tenemos las cuentas de sumas y saldos, ¿sí? Cuentas de trasladado todas las cuentas, ¿sí? Las sumas y los saldos, ¿no? Entonces entre las sumas y los saldos tiene que cuadrarme, ¿no? ¿Sí? Tengo valor cero. Entre el saldo deudor y el saldo acreedor tiene que cuadrarme, debe darme cero, ¿sí? Y determinemos hasta ahí. Luego de eso, pues vamos a clasificar las cuentas y una vez que clasificamos, pues ya los saldos trasladamos hacia los activos, pasivos o patrimonio, ingresos, costos o gastos. ¿Estamos? Una vez se trabaja ya solo con saldos, ¿sí? Una vez que terminemos de trasladar los débitos y los créditos y nos cuadren los débitos y los créditos, ¿sí? Trasladamos, según su clasificación, ¿sí? Trasladamos a la cuenta de activo, pasivo patrimonio, ingresos, costos y gastos. ¿Qué trasladamos? Trasladamos nuestros saldos, ¿sí? Asimismo, dentro de estos saldos, previo a ver los estados financieros, ustedes que vieron ya el video, y decíamos que dentro del principio de partida doble, perdón, de los principios de contabilidad generalmente aceptados, decía que los estados financieros, ¿sí? Son complementarios de entre sí. ¿Por qué son complementarios? Porque debo terminar un estado financiero para finalizar el otro estado financiero. En este caso, necesito determinar mi utilidad o pérdida del ejercicio, ¿sí? Determinar la utilidad o pérdida del ejercicio para poder trasladarle hacia mi cuenta patrimonial, ¿sí? Recordemos el concepto de la utilidad que decíamos que la utilidad era el aumento o la disminución del patrimonio. ¿Por qué? Porque si es utilidad, aumenta mi patrimonio y si es una pérdida, disminuye mi patrimonio, ¿cierto? Entonces identificamos una vez que trasladamos los saldos, ¿sí? Hacia nuestras cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo y gasto, yo puedo llegar a determinar la diferencia. ¿Por qué? Porque decíamos en la parte de los tecnicismos, decíamos, si los ingresos son mayores a los costos y los gastos, determino una utilidad del ejercicio. Si los gastos son mayores a los ingresos, determinaré una pérdida del ejercicio, ¿sí? En este ejercicio se avisora que es una utilidad, ¿sí? Por lo tanto, si es una utilidad, necesito registrarla en el patrimonio, ¿sí? En el patrimonio. Por lo tanto, será la utilidad la única cuenta que me ayuda a qué. La utilidad será la única cuenta que me ayuda a cuadrar el estado de situación financiera, ¿cierto? Donde yo recargo la utilidad a la al pasivo y patrimonio y me va a cuadrar lo que dice la ecuación contable, donde el activo, ¿sí? Donde el activo, ¿sí? Es igual a la sumatoria del pasivo más del patrimonio.
a la sumatoria del pasivo más del patrimonio, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que nosotros necesitamos llegar a cuadrar. Y con eso tendríamos nuestra contabilidad cerrada, ¿no? Nuestra contabilidad estaría cerrada. Y con eso, pues tenemos ya la primera parte de lo que es contabilidad general. Hemos hecho hasta ahí, haríamos un ejercicio completo, ¿sí? De contabilidad, donde tenemos un balance de compra, donde tenemos análisis de transacciones, tenemos libro diario, ¿sí? Tenemos los libros diarios, tenemos la mayorización, ¿sí? La mayorización completa. ¿Sí? El balance de comprobación de sumas y saldos, ¿sí? Donde las sumas cuadran y los saldos cuadran. Trasladamos a las cuentas reales de activo, pasivo y patrimonio y a las cuentas nominales de ingresos, costos y gastos. Sacamos la diferencia entre el ingreso y los costos y gastos y puede ser una utilidad o una pérdida del ejercicio. Si es utilidad, suma el patrimonio, ¿sí? Suma en el patrimonio y con eso mi sumatoria del activo es igual a la sumatoria del pasivo más del patrimonio. ¿Estamos claros? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Facilito, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ¿hay tarea para el día de mañana? Obviamente que sí, ¿cierto? Recuerden que la carga de este trabajo final lo tienen que realizar hasta el día de mañana, hasta las 7 de la noche, por favor. ¿Sí? ¿Qué significa? Yo debo haber hecho el libro diario en todas sus transacciones, ¿sí? Hasta la transacción número 21. Debo haber hecho la mayorización de todas las cuentas del libro diario, eso lo hemos venido haciendo todos los días, ¿sí? Y el balance de comprobación, que es trasladar las cuentas de todas las cuentas de la mayorización, trasladarlas y trasladar sus movimientos de débitos y créditos, movimientos de deudores y acreedores, ¿sí? Y determinar pues los saldos del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos y llegar a determinar la utilidad del ejercicio. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Entonces, no se olviden, ustedes día a día les he venido Buenas pidiendo, noches. desarrollen la mayorización, trasladen los saldos, sumen Sí, débitos. una consulta. Cuéntame, Pablo. Bueno, una preguntita. Ujú, cuéntame. Este, esto de haber dijo que podíamos cargarlo hasta el día de mañana hasta las 7 de la noche. No sé si tal Correcto. vez habrá la posibilidad de que nos pueda dar un poquito más de tiempo. Pero mañana ya tienes que presentar el examen, ¿no? Sí, Perfecto. ¿Cuánto más de tiempo necesitan para terminar el ejercicio? Hoy toda la noche. Qué mal. Mañana todo el día, pero están trabajando, ¿cierto? Perfecto, ¿va? El trabajo les voy a dejar para que puedan cargar hasta el día viernes 7 de la noche, ¿ok? Porque yo tengo que pasar gracias. notas. Una vez que yo tengo solo 72 horas para pasar las notas, eso quiere decir que el día lunes ya tengo que pasar notas como máximo. Así que por Inge, favor, Inge, ¿cuál vendría siendo el examen de... perdón. ¿Cuál vendría siendo el examen? O sea, ¿el examen para cuándo es? O... El examen es para el día 27 de marzo a las 7 de la noche. Está en la plataforma. El día de mañana a las 7 de la noche ingresan a la plataforma e-learning, ¿sí? Se descargan el archivo,
realizan la parte de preguntas, ¿sí? Hacen unas preguntas que están en el ejercicio, en el examen, hacen un ejercicio, ¿hasta dónde? Hasta el balance de comprobación de sumas y saldos, hasta esta parte de aquí, ¿sí? De las transacciones, no es todo este número de transacciones, sino son menos transacciones, ¿no? Realizan los cálculos hasta aquí, debe cuadrar los débitos y los créditos y la sumatoria eh, la sumatoria de deudor y acreedor. Hasta aquí es los ejercicios. Y más las preguntas de toda la materia que han recibido conmigo, ¿sí? Que yo he presentado y que está en la plataforma, pues todo el material para que lo puedan revisar, ¿ok? Ok, gracias. Listo. Ingeniero, Cuéntame, Miguel. ¿puede ayudarme en los que dice de lo que está marcado de amarillo, 6.257.000? Ujú. ¿De dónde sale? ¿De ¿Puede dónde clasificar? sale? Es la ¿Puede hacer diferencia. F2? Ya, ¿Sí? Es la diferencia de diferencia los de... ingresos menos los costos y los gastos. ¿Cómo determino la utilidad? Veíamos que dentro de nuestros apuntes decíamos, la utilidad del ejercicio es igual a los ingresos, cuando los ingresos son mayores a los pérdidas a los costos y gastos, tengo una utilidad. Y cuando las ganancias o los ingresos son menores a los costos y gastos, tengo una pérdida de ejercicio. Entonces es la diferencia entre los ingresos menos los costos y los gastos, ¿no? Sí, es justamente lo que habíamos hecho. Eso es lo que está, ¿no? Ingresos menos costos y gastos, ¿sí? Y esto me sirve básicamente para traerlo de acá y cuadrar el balance de el estado de situación financiera, donde el activo es de 31.977. Ojo con esto, que este ejercicio, pues obviamente va a variar. ¿Por qué? Porque cuando hicieron este ejercicio, los estudiantes tenían otros porcentajes de retención u otros porcentajes de IVA. Por eso que en algunas cuentas varía, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros nuestro ejercicio tiene pues cambios tributarios que no van a tener en este ejercicio. Es por eso que los saldos varían. Van a variar levemente, pero pues el tema es que tiene que cuadrar, ¿no? Tienen que cuadrar en los Y esos 15 valores. millones, Los 15 millones es el ingreso, ¿no? ¿por qué le pone ahí? ¿Por qué le pone eso ahí? Es para sumar, para determinar Sí. que la sumatoria de los débitos, ¿sí? Con la utilidad ya es igual, porque recuerda que dentro del proceso contable, ¿qué es lo que haces? Cierras ingresos y cierras gastos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces Ya, cierras ingresos y gastos y trasladas todo la utilidad trasladas la diferencia perdón, hacia el patrimonio. Entonces, ok, en un momento determinado cierras todos ingresos, costos y gastos, mandas los resultados y envías al patrimonio, que es el asiento final que realizas al cierre del año, ¿no? ok. Ujú. Perfecto. ¿Listo, muchachos? Entonces, por favor, hemos hecho un ejercicio completo. Día a día lo hemos venido trabajando, ¿sí? Lo hemos venido realizando. Lo más eh, en lo que más desarrollamos, pues es mucho análisis de transacciones, ¿sí? El desarrollo de las transacciones para identificar qué clase de cuentas son, ¿sí? Cómo lo afectan y si registro en el debe y el haber. A todo momento respetamos el principio de partida doble, ¿sí? Respetamos principio de partida doble y por lo tanto, pues a todo momento el libro diario, la mayorización y el balance de comprobación tienen que cuadran por separado, ¿no? Cuadran los débitos y los créditos, cuadran, y los saldos deudores y acreedores cuadran, ¿sí? Y una vez que trabajamos con los saldos, trabajamos en los activos, pasivos, patrimonio, ingreso, costo y gasto, puedo llegar a determinar la utilidad o pérdida del ejercicio. ¿Estamos? Perfecto, muchachos. No se olviden, esta clase va a estar grabada. Pueden revisar nuevamente las grabaciones y tienen absolutamente toda la información, ¿sí? Detallada, ¿no? De lo que hemos venido Una trabajando todo pregunta, ese tiempo. Cuéntame. ¿qué tiempo tenemos para hacer el examen? El examen está abierto las 2 horas, desde las 7 de la noche en punto hasta las 9 de la noche en punto. Recuerden que en el sistema, pues se pone
con esa condición y se abre a las 7 en punto y se cierra a las 7 en punto. Pero está dado de hora 45 para el examen y 15 minutos para que puedan cargar el ejercicio, el examen a la plataforma. ¿Sí? Así está determinado. Eso quiere decir que sí, 8:45 ustedes ya deberían comenzar a cargar el ejercicio. Para que el día de mañana no me escriban y me digan, es que no pude cargar a la plataforma, le envío al correo. Tienen 15 minutos para cargar a la plataforma, ¿sí? El examen está hecho para 1 hora 20 y ustedes tienen 1 hora 45. ¿Sí? Cuando estábamos en presencial, el momento que no entregaban el ejercicio, lo que hacía es desquitaba los ejercicios, ¿cierto? En este caso, la plataforma me ayuda porque se cierra el ejercicio. Y con eso, si no entregaron el ejercicio a tiempo hasta las 9 de la noche, pues es como que no presentaron el examen, ¿ok? No enviarme al WhatsApp, no enviarme al mail, ¿sí? Tienen 15 minutos, está especificado dentro del examen y dice 15 minutos finales para que puedan enviar hacia la plataforma, ¿sí? Que puedan subir a la plataforma. Nada que es que ya es las 9 de la noche y no logré cargar. ¿Por qué? Porque tenías desde las cuarto para las 9 para cargar. ¿Estamos? ¿Guerra avisada? ¿Puede repetir otra vez, ingeniero, porque se quedó el audio en lo primerito que dijo iniciamos? Perfecto. Iniciamos el examen, se inicia a las 7 de la noche en punto, ¿no? Ok, Sí. Ustedes ingresan como ingresar a clases, pero ingresan directamente a la plataforma e-learning. Ahí pueden descargarse el archivo, ¿sí? Y lo trabajan en el archivo de Excel que está ahí. Trabajan la parte de conceptos y trabajan el ejercicio. Una vez que terminan el ejercicio y las preguntas, ¿sí? Guardan su archivo y lo cargan en la plataforma. Como digo, el examen está hecho para 1 hora 20 ya, como máximo, ¿sí? Tienen, y les pongo ahí, hasta las 8:45 tienen como máximo para terminar el examen, ¿sí? A partir de las 8:45, ustedes deben tomar su examen, guardarlo y cargarlo a la plataforma. Si es que hubo un desperfecto, es que se demoró, es que se colgó, es que tuve que reiniciar, tienen 15 minutos para que, ¿sí? Para volver a apagar el sistema, volver a cargar, volver a prender y todas las situación, tienen 15 minutos para eso, ¿no? Sí, entonces, cargan a la plataforma y se cierra. A las 9 en punto se cierra el examen, ¿sí? Si no cargaron a la plataforma, es como que no se presentó el examen, ¿sí? sí, No enviarme al Excel, no enviarme al WhatsApp, no enviarme al mail, por favor, ¿sí? Porque están rindiendo un examen y el examen solo se califica dentro de la plataforma. ¿Estamos? Entonces ahí les decía, guerra avisada no mata soldados, ok, ¿no? así es. Perfecto, Teoría, muchachos. teoría sí va a haber. Sí, teoría, sí, hay unas preguntas, creo que son entre 6 y 7 preguntas Ya ves. de teoría. Como les digo, solo del material que yo les he presentado en las diapositivas. Nada de videos, nada de test, nada de sopa de letras, nada de eso, ¿no? Solo de la teoría que yo les he presentado y que he expuesto No, dentro de la clase, está bien. ¿ok? ¿Listo? Solo de ahí, así que pueden descargarse el material, como les he venido diciendo, pueden descargarse y revisar. Y los ejercicios sí es hacer análisis de transacciones, libro diario, mayorización y balance de comprobación. ¿Estamos? Perfecto, muchachos. Entonces, sin más por el momento, pues les agradezco muchísimo por la participación. Sí, ha sido un grupo que ha estado altamente participativo. Han venido a clases, han estado acá dentro de las clases, así que les agradezco muchísimo por esa participación. Y nos estaremos viendo en las siguientes materias, pues Dios mediante, pues estaremos encontrándonos en el futuro, ¿ok? Tatiana, cuéntame. Tengo una consulta en unidad 3. Hay uno que dice que ejercicio completo de contabilidad es lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Correcto. En ese link, ahí tienen que cargar el ejercicio y les voy a poner hasta el día viernes 7 de la noche para que puedan cargar en ese espacio, ¿ok?
Ya, y el examen ese tenemos que hacer y subir los ejercicios, pero donde dice la opción del examen. Opción del examen, donde dice carga de examen, exactamente. Ahorita no lo vas a poder Ah, descargar, ¿sí? Y eso se activa el día de mañana a las 7 de la noche y se cierra a las 9 de la noche. Y lo cargas en ya, el link de carga. Ujú. ya, listo, gracias. Listo, pues. Entonces, sin más por el momento, no sé si hay alguna otra pregunta. Y si no, pues nos estaríamos viendo en una siguiente oportunidad. Sí, no se olviden, yo tengo que pasar notas hasta el día lunes, así que ustedes ya a partir del día lunes en la tarde ya podrán ver sus notas. Sí, cualquier novedad, pues ya estarán en contacto con la parte académica, ¿ok? Mayra, ¿tienes alguna pregunta? Disculpe, ingeniero, yo llegué un poquito tarde. Por favor, ¿me podría ayudar registrando? Sí, ya mismo es las 9 y se me cierra eso y se quedan sin notas, sin asistencia. A ver, hagamos una rápida pasada de las personas que no están. Nicole Jaramillo, no está. María de los Ángeles Muela, Presente, Inge. gracias. Tania Quispe, Mayra Tipanguano, ahí estás, ya te pongo asistencia. Daniel Vera, no está. Daniel Vera y Tania Quispe no está tampoco, ¿cierto? Me parece haber visto que ingresó. Muy bien. Entonces, y Nicole Jaramillo tampoco está. Listo, pues entonces no se olviden. Bueno, para Daniel, pues obviamente tiene ahí problemas de asistencia. Por favor, que no se olvide de justificar en la parte académica, por favor, porque si no va a tener problemas en la asistencia. Listo, muchachos, entonces nos estamos mirando en una próxima oportunidad. Les agradezco muchísimo. No se olviden mañana 7 de la noche el examen hasta las 9 en punto. Hora 45 de examen y 15 minutos para cargar a la plataforma, ¿ok? Listo, pues, una buena noche y nos estamos mirando en una siguiente oportunidad. Cuéntame, Dayana. No sé si podría ayudarme extendiendo el plazo de entrega del trabajo que teníamos hoy hasta las 7, hasta la medianoche. Es que no alcancé a Tienes subirlo. que cargar todavía. Ya les pongo hasta la noche, ¿ya? Muchas gracias, Lisa. Ok, listo, pues. Muchas gracias con todos y nos miramos en una siguiente oportunidad. Buenas Gracias, noches a todos. ingeniero. Una Gracias. buena noche. Una buena noche. Gracias, Inge. Hasta Descansen. luego, Inge, Gracias. Hasta gracias. luego.